Jorge Enrique van der Mole nació en el año 1956. Santafesino de pueblo andino, departamento Iriondo. ¿Cómo era andino cuando eras chico? Tenía más o menos 1000 habitantes. Sí. Unas pocas cuadras por unas pocas. Sí. Y rodeado, sí, igual, ¿no? Obviamente, porque eso no cambia. Rodeado en su parte norte y este por el río Carcarañá. Ajá. ¿Te quedó algún familiar ahí dando vueltas o todos? Sobrinos solamente. Ajá. Ahora, porque la casa que está ocupando actualmente la casa paterna, Sí. digamos. Está bien. Pero mi viejo y mi vieja fueron los últimos que estuvieron en la casa y ya no viven. Por lo tanto, mis idas a Andino son cada vez más espaciadas, ¿no? Che, y bueno, cuando eras chico, mucho antes del 82, de la Guerra de Malvinas, ¿se hablaba de Malvinas en alguna parte, en la escuela, en la casa, Sí. o nadie hacía alusión a nada? Sí, se hablaba de Malvinas y al menos en la escuela primaria y después en la secundaria, bueno, uno iba teniendo esa información básica de que las Malvinas son argentinas, Sí. primero. Sí. Pero después, ¿por qué tanto énfasis en poner en que las Malvinas son argentinas? Después uno iba dándose cuenta a partir de lo que iba aprendiendo durante la primaria, durante la secundaria, que había una diferencia con los ingleses en relación a Malvinas. Ajá. Una historia que nunca la terminamos de aprender bien, Sí. pero sí se hablaba y fundamentalmente estaba en los mapas. Estaban los mapas de Argentina. Sí. Nosotros sabíamos que el mapa de Argentina constaba del territorio continental, Sí. más las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, Sí. y la parte de Antártida. ¿No es Eso cierto? es. Sí. No, porque te digo eso porque hubo un momento acá en la historia reciente donde las Malvinas no estaban en el mapa, Ajá. ¿no? Ajá. ¿Y a qué crees que se debió esa desaparición? ¿Qué urdís? No urdo nada, urdo lo que todo el mundo sabe, que al gobierno de Macri no le interesaba en absoluto la existencia. Sí, o la sí, lucha, o la pelea, o la discusión. Claro. La discusión sobre la soberanía. Sí. Pero de ahí a sacarla del mapa, bueno, ¿Te parecía una exageración? Sí, un poco Sí. excesivo. Y en estos 40 años que pasaron, al margen de tus pensamientos personales, más vale contame tu observación sobre el cuerpo social. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó o qué no nos pasó? Mira, el recuerdo del conflicto, porque me parece que uno puede arrancar desde ahí, Sí. por lo menos desde lo que fue la percepción subjetiva Eso. del conflicto, Sí. y cómo esa percepción personal rebotaba o de alguna manera coincidía o no con la percepción general. Sí. Uno iba dándose cuenta durante esos 70 y pico de días. Ajá. Que primero que la información no era veraz. Uh-huh. ¿No? Tardamos un poco en sospechar. Tardamos un poco. Sí. Y después, no sé, en lo personal uno decía, pero ¿será posible que uno pueda que Argentina pueda enfrentarse a un ejército profesional integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Uh-huh. A militares muy entrenados, Sí. con las fuerzas regulares argentinas que tenían poco entrenamiento. Y bueno, y uno se asombraba todos los días. Después apareció las famosas, las colectas estas por el Fondo Patriótico. Sí, sí. Cacho Fontana Pinky, gran programa, 24 horas por Malvinas o algo así. Bueno, y después con el tiempo, esas percepciones parciales, con el tiempo fueron completándose y uno después se enteró de que
de que ese fondo patriótico en realidad había conseguido sumar unas cuantas decenas de millones de dólares, Sí. que nunca terminaron de investigarse Sí. cuál fue el destino final de eso. Sin contar la cantidad de objetos y Sí, bueno, cuestiones ¿no? de vestimenta y todo esto que tampoco supimos. Pero lo que sí hay que decir es que así como de la dictadura militar teníamos una percepción muy parcial que después se completó con el tiempo, Sí. pasó lo mismo con el conflicto de Malvinas. Eso es. Es decir, uno decía, pero esto no puede ser, ¿cómo? Que vamos ganando, ¿ganando qué? No podemos ir ganando. No porque uno no quisiera, pero en realidad, y otra cosa, este conflicto lo está generando un gobierno que no es legítimo, no es un gobierno legítimo. ¿Cómo estamos? Digo estamos porque yo estaba manejando la ambulancia en ese momento, Sí. pero hay una gran cantidad de gente en la plaza vitoreando a un integrante de la Junta Militar. Eso es. Entonces, Bueno, era todo muy confuso, ¿no? Ahí es donde yo trato de poner el acento y hacer una autocrítica, donde yo me siento también involucrado en aquella cuestión de estar creyendo, de comerme todos los sapos. Pero resulta ser que cuando hago esta autocrítica, no entiendo qué hice después, qué hicimos como cuerpo social en 40 años. Bueno, ¿Nos pusimos a rescatar, aunque sea afectivamente, Malvinas? ¿O, bueno, no, tras un manto de neblina no, las hemos de olvidar? no, absolutamente no. Y creo que tenemos como sociedad una deuda, Sí, pero no toda la sociedad coincide en que esa deuda existe. Muy Del bien. mismo modo que no toda la sociedad coincide en que los muertos y desaparecidos fueron 30.000 Claro, o claro. cierta cantidad de miles, Sí. y nos ponemos a discutir. Yo no me pongo a discutir nada, yo para mí es así. Sí. Pero quiero decir, la deuda la tenemos porque en todo caso los únicos que fueron ética y moralmente intachables durante el conflicto fueron los soldados. Ajá, Porque ni siquiera sus oficiales superiores. sí. ¿Por qué? Porque de algún modo fueron maltratados, Sí. porque fueron discriminados, Olvidados después olvidados de la derrota. después, Claro, olvidados después. Claro. Pero un olvido que me parece que también fue orquestado, ¿no? Orquestado en el sentido de que pareciera que, a veces me pregunto, ¿cuántas generaciones nuevas pasaron después de Malvinas que no tienen la información Sí. por haber coexistido con el conflicto? ¿Pero no crees que el argentino en general es un olvidero? Sí. Por ejemplo, la selección sale segunda en algún campeonato y entonces lo olvidamos rápidamente porque no ganó. Y Sí. acá hubo una derrota. Sí. ¿Y el argentino no te parece que es medio esquivo para el recuerdo de las derrotas? Pero yo tengo una idea de que el argentino no define a nada. Ajá. Porque los argentinos vamos desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Claro, pues sí que es tan grande el abanico Claro. que es imposible definir un argentino. Un argentino. Correcto. Lo que sí creo es que, como absolutamente coincido, que creo que lo dijiste o lo dejaste entrever, que como sociedad tenemos una deuda con la historia y particularmente con los excombatientes, Sí. digamos. Y tendríamos la obligación de no, a lo mejor, de no confundir esa decisión de un general trasnochado que actuó tal vez un poco impulsado por el gobierno de los Estados Unidos también, pero que no tenía, no sé,
está la idea esa de que actuó por un sentido nacional y por un sentido patriótico. No, yo creo que no hay nada ahí. Los únicos que creo que asumieron esa posición fueron los combatientes. Claro. Entonces, pero después los gobiernos posteriores olvidaron también esa epopeya, podríamos llamarle, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Y ocurrieron cosas que nos pasaron desapercibidas, y me incluyo. Ahí estamos. Porque cotidianamente es muy difícil apropiarse de todo lo que va pasando, y a lo mejor uno lo hace de viejo, eso. Pero en otro momento de la vida no estás todo el día sobre los diarios y sobre la tele, y que tampoco te garantiza nada, pero en el 93, por ejemplo, Sí. Menem condecoró a Pinochet. No es un agravio Sí. tremendo condecorar a un general que no solamente había asesinado a su propio pueblo, sino que había utilizado su país de base militar para los enemigos Sí. del conflicto. Ujú, ujú. La verdad que cuando uno lo mira de esa manera, decir, bueno, yo tengo responsabilidad en eso. Sí, bueno, la tengo porque la tengo como todo integrante de la comunidad. Sí, pero no tanta. Pero no, yo, no tan claro, obviamente. claro, Claro. quien me representaba, Estaba flojito de papeles. Sí, sí. No, quiero decir, esos son agravios. Sí. Y después, durante mucho tiempo, esos maltratos inexplicables y vergonzantes que se hicieron sobre los soldados en el mismo territorio del conflicto Eso por es, sus sí. oficiales superiores fueron negados por la justicia argentina. Sí. ¿No? Y reconocidos recién ahora, hace poco, después de pasado 35, 40 años. Sí, y no mucho. Y hasta por ahí no más. Hasta por ahí no más. Y ni hablar del reconocimiento de lo que tiene que ver con las pensiones y el reconocimiento económico, es decir, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de reinsertarse de quienes estuvieron allá, y de quienes además se perdieron no solamente en el combate, sino en los suicidios posteriores, Sí. y en una cosa muy triste que fue pasando en un mar de borraja, porque a la gente no sabe, no le interesa. De modo que sí creo que estamos endeudados, Sí. absolutamente endeudados. Hasta aquí lo que te pedí es alguna mirada tuya personal, particular, sobre estos hechos. Y ahora me gustaría que seas un poco más autorreferente y que me cuentes cómo incidió, por ejemplo, si es que lo hizo, la Guerra de Malvinas, sobre tu composición, sobre tu escritura, sobre los temas. Siempre estuviste más bien cerca de los temas. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez en un teatro de Buenos Aires, cuando cantaste Junio, Sí. muy cerca de los acontecimientos, Sí. ¿no? Y realmente era impresionante por la cercanía en la historia. Sí. En aquel momento de Malvinas, ¿qué te pasó? Inmediatamente yo no tuve la verdad que no escribí, no compuse nada al respecto. La primera cosa que se me ocurrió fue Pájaros de fin de invierno, Ajá. que le dio título a un disco que después salió en el año 83, como coletazo de la emergencia de Juan Baglietto en el 82. Sí. Ahí hay una referencia un poco al dolor de la pérdida. Sí. En el momento, yo tengo el recuerdo de haber estado como atónito. Cuando vos decís, Sí. Sin poder ¿qué pasa? encontrar el camino de redacción. ¿Viste esa cosa de decir cómo veníamos tan bien, y el 14 de junio, de repente, ¿cómo es? Nos rendimos incondicionalmente. Sí.
Sí, sí, veníamos ganando hasta Sí, el último día. Sí, sí, sí. Y de repente, bueno, y después con el tiempo, bueno, vos me preguntás en lo personal. En lo personal ocurrió eso. Si hay una emergencia del tema, es eso. Un tema que hicimos con Pichi, que yo lo canté muy poco, que se llamaba Cronista de Guerra. Pero creo que, al igual que el conocimiento de los hechos, Sí. fue apareciendo después. Eso es. La conciencia Sí. de los detalles fue apareciendo con el tiempo. Lo que evidentemente sí pasó es que el suceso de la Guerra de Malvinas y todas las consecuencias a nivel político, a nivel económico y las decisiones que se tomaron, de alguna manera determinaron fuertemente lo que nosotros pudimos hacer después. Eso es. Con nuestra vida artística. Eso es. Eso sí, absolutamente. Hay un comentario que, bueno, yo siempre repito y a la vez niego. La trova creció un poco a la luz de la derrota en Malvinas. No me gusta ese comentario a mí. Es como hacer depender el crecimiento musical y artístico de la trova de una derrota o de una prohibición de pasar música en otros idiomas, por ejemplo. Me parece medio berreta hacer esa comparación. ¿A vos qué Mirá, te parece? yo nací en enero del 56, Sí, durante la Revolución sí, Fusiladora. sí. Pero yo no la determiné. Lo que sí puedo decir que para septiembre del 55 a mí me estaban gestando hacía 5 meses. Eso es. Quiere decir que me deben haber concebido durante el peronismo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que se venía haciendo artísticamente durante los 70, se hacía todo dependiente e independientemente, y todo lo que se podía, en el entorno histórico que a vos te iba tocando. Eso es, bien. De modo que, si vos me decís, tiene que ver el hecho de que mientras Margaret Thatcher congeló todos los fondos argentinos en Gran Bretaña, acá lo único que se le ocurrió fue decir no se pasa más música en inglés. Ajá. Pero no tocaron un solo interés inglés en Argentina, ni tierras en la Patagonia, ni nada. Pero claro, ese hecho indudablemente favoreció, o en todo caso incidió, para que las discográficas, Claro. ¿no? Empezaran a hurgar en los creadores nacionales, porque no podían Y era una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? De espacio-tiempo, porque la calidad artística de la trova hubiese surgido igual, a lo mejor un poco más lentamente. Sí, tal vez. Eso uno no lo puede, lo puede asegurar, claro. Pero de todas maneras, lo único que uno puede decir es que uno es hijo de su tiempo. Exactamente. Digamos, ¿no? Y no toma todas las decisiones en absoluto de lo que pasa, Sí. de lo que pasa en el entorno. Sí. Lo que puede hacer es decidir a qué adherir, a qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, dicho de esa manera, dicho como lo decís, es muy cruel. Sí. Es muy cruel. Es muy creo, no adhiero, no me corresponde adherir porque hay una creación previa, porque hay trabajo. Sí. No salió del tubo de ensayo de Malvinas. Tiene una historia de muchos años, ese trabajo artístico, ¿no? No lo digo en lo personal, estoy hablando de Amader, Ateneo Músico Amigo de Rosario, claro. todos los grupos de rock, Rubén tocando con Pablo el Enterrador, ¿no? Canto Popular Rosario, todo eso que había surgido en los 70. Sí. Eso era parte también de la historia. No proviene solamente de Malvinas, digamos. Gracias, Fander. Gracias. Abrazo grandote. A vos. Como siempre.